En la actualidad, al menos en Occidente, no estamos gobernados por los gobiernos que votamos, sino por medio de élites económicas billonarias, principalmente los bancos, sin olvidarnos de las empresas transnacionales. Hacen y deshacen países a placer. Ahí tenéis, por ejemplo, la balcanización de lo que fue Yugoslavia, una auténtica chapuza que costó cientos de miles de muertes. Pero resulta que de España intentan hacer exactamente igual. Separarnos, vascos de un lado, catalanes de otro, gallegos, valencianos, mallorquines, andaluces, navarros, etc. Una federación de países. Y esto de países también lo he escrito entre comillas, porque claro, España es una nación, no una nación de naciones, no. España es una nación y punto. Por si fuera poco, las elecciones se convierten en un engaño descarado, realizado por medio de tejemanejes ya demostrados en España en estas últimas elecciones generales, haciendo así que salga elegido el candidato que las élites dispongan. Parte de lo mismo ocurre en la América hispana, pero desde hace muchísimo más tiempo, es decir, desde que existen elecciones libres, que también he escrito entre comillas. Vamos a ver, lo que os quiero decir es que pertenecemos a ellas, a las élites, que somos suyos, porque nos han comprado con el mismísimo dinero que ellos fabrican y que venden a los diferentes gobiernos. Por ejemplo, la Reserva Federal, ya muchos conoceréis esto, ni es reserva ni es federal, sino un consorcio de bancos que tiene la potestad de fabricar el dinero que más tarde le vende al gobierno de los Estados Unidos. Vende. ¿Habéis oído bien? Vende. Parece una estupidez, ¿verdad? Pues no lo es. Lo que os cuento es real como la vida misma, pero ¿qué ocurre en Hispanoamérica? Lo mismo, exactamente igual. El dinero lo fabrican, lo imprimen en sus rotativas esas mismas élites, que podríamos ver retratadas pues, en las figuras de los Rothschild, los Morgan, los Rockefeller, etc. Os preguntaréis cómo puede ser esto. Pues bien, la respuesta es muy larga y en cierto modo complicada, y la dejaré para un próximo vídeo que no será el siguiente. ¿Por qué entonces os cuento esto? Porque ninguno de nuestros gobernantes, y lo digo claro, ninguno, es aquel a quien vosotros votáis en las urnas. Todo está dirigido desde arriba, desde la gran corporación, que es como yo les llamo, a esos elitistas. ¿Ocurre igual en la Unión Europea? Exactamente igual. Mandan los mismos, pero no os tengáis miedo, porque somos nosotros quienes tenemos el poder, si sabemos utilizarlo. Por el contrario, ellos nos temen a nosotros. Pero vayamos a lo nuestro, que es la hispanidad. Se crean grupos de naciones en la América hispana con, a simple vista, la intención de reconfigurar el mundo. Ahí tenéis el SICA, Sistema de Integración Centroamericano, sucesor del proyecto ODECA, por ejemplo, que no sirve para nada. Existen muchos grupos de países que, repito, aparentemente buscan una integración para presumiblemente finalizar o hacer frente a la economía de las grandes potencias. Ahí tenemos a los BRICS. Pueden convertirse en una gran potencia comercial, pero ahí acaba todo, porque carecen de una unión filial, de una historia común, de empatía, etc. Por otro lado, el gobierno brasileño carece de estabilidad política y nunca se sabe qué puede suceder con ellos. De hecho, en la actualidad, su presidente Bolsonaro está más cerca de los Estados Unidos que de los BRICS. En cuanto al resto de componentes de estos BRICS,
habría que realizar un análisis aparte que no nos concierne. En Unión Hispana creemos que con el tiempo tanto Brasil como Portugal se unirán a la hispanidad, por su bien, y conformaremos una unión que sería la que siempre debió ser, la Unión Iberoamericana. Pero bueno, para esto se necesita mucho tiempo, pero sin embargo, como digo, sucederá. Grupos y más grupos que no desean viajar más allá de la conformación de proyectos económicos en bloque, a fin de no verse aún más sometidos por ese imperio económico elitista. En cuanto a sus proyectos democratizadores, digamos que solo cala en lo más puro de la retórica y de la demagogia. Por tanto, ninguno de estos grupos desea emitir un verdadero deseo confraternizador. Por si os pareciera poco, las élites provocan el goteo, que es un chorro más bien, incesante de guerras caseras destinadas al enriquecimiento de los grandes bancos, de muchos gobernantes, de los traficantes de armas, de drogas, de falsas medicinas y también de las auténticas, y de los predicadores de nuevas pero inexistentes libertades. Como vosotros mismos habréis podido comprobar, las libertades disminuyen para la mayoría y aumentan para grupos, digamos, elegidos. LGTBI, feminismo duro, nacionalismos estúpidos, Blancalergui, etc. Así las élites compran fácilmente al político de turno que solo busca su parcelita de poder, sobre todo en el caso de los políticos nacionalistas de las regiones de España y de otros países, tanto hispanos como no, auténticos mezquinos de la igualdad, que buscan en la xenofobia al mejor aliado. Pero bueno, olvidemos a esos fanáticos y xenófobos, ya que solo merecen de nuestra ignorancia, aunque siempre mirándoles con el rabillo del ojo. Y comencemos a hacer recuento de nuestras más apremiantes necesidades. Estas gentuzas elitistas que nos gobiernan, luciferinos ellos, desde el miedo han conseguido que nos sintamos culpables y que nos sujetemos con fuerza al poderoso brazo que parece ofrecernos su protección, mientras nos endeudan cada vez más. Han conseguido que nuestros principios éticos y religiosos se hayan transformado en permanente especulación material, que hayamos dejado de amar tanto lo sublime como las pequeñas cosas, que los colores del amor se hayan convertido en una penosa gama de grises, que el vértigo del tiempo y del espacio nos asesine, que ni la vida ni la muerte sean valoradas. Siempre les hemos consentido adueñarse de lo que es nuestro y en consecuencia que gobiernen nuestro futuro. Pero ese futuro es hoy. ¿Y ahora qué? Ahora es el momento de hacer balance y de ofrecernos la oportunidad de comenzar un nuevo futuro, asidos los unos a los otros, asidos un hispano al otro. Ha llegado el tiempo que nos invita a abandonar la protección del poderoso brazo feudal que es la élite gobernante. Necesitamos una unión de la hispanidad cuyo gobierno dirija sus primeros pasos a aunar esfuerzos a fin de no utilizar el planeta como cloaca colectiva, a paliar el hambre, a acabar con las guerras y a disfrutar progresando. Ya sé que a la gran corporación, esos de la élite, poco les importa, pero tendremos que ser nosotros, los hispanos, quienes pongamos orden en el mundo, tanto en estos como en otros muchos aspectos que no he mencionado porque la lista sería larguísima. A partir de este momento podremos asegurar que nuestro futuro puede resultar realmente prometedor. Y a partir de aquí, no solo la hispanidad, sino el mundo entero, la madre tierra, emergerá de sus propias basuras para prosperar como nunca lo ha hecho en su historia.
para llegar mucho más lejos de lo que podemos observar avanzó en los últimos 100 años. No pensemos nunca que no podemos alcanzar las metas que nos proponemos, porque somos de una casta inteligente de 500 millones de personas, tal vez la más inteligente, y podremos llegar a nuestra unión y en consecuencia a conseguir emanciparnos de esos poderosos, de la gran corporación, de las élites. Tendremos nuestra propia moneda, que será la más poderosa del mundo nuevamente, como ya lo fue el Real de A8, y no nos la imprimirán esos desalmados que conforman la élite, sino nosotros mismos, sin tener que pagar intereses a nadie. Bien, pues hasta aquí el programa que os brindamos hoy. Esperamos lo hayáis acogido con entusiasmo y que comencéis a fijar vuestra vista en la unión de la hispanidad. Un apunte. Me pide una suscriptora que hable acerca de los charrúas en la próxima entrega. Pues así lo haré y espero que le guste. También vosotros podéis pedirnos que hablemos sobre algún tema que trate acerca de la hispanidad. Así que hacedlo con toda confianza porque si podemos, lo haremos. Y seguramente que podremos. Que Dios os bendiga y unamos la hispanidad.